Bueno, buen día. Hoy vamos a presentar la prueba de los rangos con signos de Wilcoxon. La prueba de los rangos con Wilcoxon es una prueba no paramétrica para comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. Se utiliza como alternativa a la prueba T-de-Student cuando no se puede suponer la normalidad de dichas muestras. Debe su nombre a Frank Wilcoxon. Primero, es necesario establecer qué es una prueba no paramétrica, ya que la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon está catalogado como una prueba no paramétrica. Entonces, una prueba no paramétrica es una prueba de hipótesis que no requiere que la distribución de la población sea caracterizada por ciertos parámetros. Los métodos no paramétricos son útiles cuando no se cumple el supuesto de normalidad y el tamaño de la muestra es pequeño. Sin embargo, las pruebas no paramétricas no están completamente libres de supuestos acerca de los datos. Por ejemplo, es fundamental presuponer que las observaciones de las muestras son independientes y provienen de la misma distribución. Dado este supuesto distribucional, entonces debe cumplir ciertas características la muestra. Una es que los datos tienen que ser dependientes y ordinales, es decir, que se puedan ordenar. 2. Que no es necesario asumir que las muestras se distribuyen de forma normal, pero sí de forma simétrica alrededor de su mediana m, la cual coincide con la media bajo este supuesto. Y el test de Wilcoxon trabaja con medianas, como se mencionó anteriormente, aunque podría extenderse a medias bajo el supuesto de simetría. Pasos para realizar la prueba. Primero, se ordenan las diferencias con respecto a la mediana o media de mayor a menor valor absoluto, prescindiendo de los signos. Estos signos puede ser positivo o negativo según la diferencia. 2. Se jerarquizan asignándoles números que indiquen su orden, pero se mantienen sus signos. A los empates se les asignan posiciones promedio. 3. Se suman los rangos positivos por un lado y los negativos por otro. El mayor de estos dos números sumatorios en valor absoluto se toma como el estadístico de la prueba W. 4. Si el estadístico es mayor que el valor tabulado para un tamaño de muestra determinado y un nivel de significación elegido, usualmente 95% o 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Cuando calculamos el valor más grande de las sumas de los rangos con signo, vamos a mirar cuándo rechazar o cuándo no la hipótesis nula. Se dice que bajo el supuesto de la hipótesis nula que ambas medianas son iguales y que la alternativa es que la mediana es mayor a otra, se rechaza si el estimado W es más grande según la tabla Wilcoxon que veremos más adelante. Por el contrario, en la hipótesis nula también puede establecerse que las dos medianas son iguales y que una es menor a otra. En ese caso, rechazamos si el W obtenido es más pequeño que el teórico. A partir de esto, observamos la tabla de valores críticos de T en la prueba de rangos y de pares igualados de Wilcoxon, que con un nivel de significancia al 0,05% nos arroja estos calculados de teóricos y a partir de una cola o dos colas según el número de datos que poseemos. A continuación vamos a mirar un ejemplo en R. Tenemos que un grupo de 7 pacientes con temor a las alturas siguen un tratamiento que consiste en la exposición repetida de una película de 4 minutos de duración en la que aparecen escenas de altura. El efecto que se desea obtener con esta terapia es la reducción de la ansiedad causada por la altura. Por lo tanto,
Las hipótesis que plantean para este ejemplo son que la hipótesis nula es que ambas medianas son iguales y que la hipótesis alternativa es que el efecto efectivamente reduce la ansiedad causada por la altura. Primero vamos a representar los datos. Se tienen los datos antes de presentar la prueba. Vamos a correrlo. Y después de presentar la prueba. Ahora, como menciona el test de rango con signos de Wilcoxon, vamos a establecer las diferencias entre los puntajes antes de obtener la prueba y después de tener la prueba. A partir de este comando se establecen las diferencias de antes y después. Como vemos, acaban compilando todas las diferencias. Ahora vamos a observar cómo son estas diferencias. Como vemos, aparece tabulado el antes, el después, el número según los candidatos y las diferencias tanto antes y después. Ahora es necesario asignar el valor absoluto de cada diferencia en número de posición, siendo la posición 1 para el valor más pequeño y en caso de haber valores repetidos, fenómeno conocido como empates, se le asigna como valor de posición la medida de las posiciones que ocupa. En la asignación de posiciones se ignoran las diferencias que sean cero. En este caso, vamos a establecer que nos cree los rangos a partir de las diferencias. Cabe resaltar que si existe un cero al calcular las diferencias, es decir, si en las diferencias aparece un cero, es necesario establecer que los rangos no se tomen en cuenta para esa posición. Es decir, si en el 5, por ejemplo, la diferencia antes y después en ese usuario hubiese sido 0, se establece que debe omitir esa posición. Entonces en ese caso iría 5. Dado que no obtenemos diferencias con valor a 0, no compilamos este comando. Ahora vamos a compilar toda la información en una tabla y vamos a verla. Como vemos, tenemos el paciente, el usuario, puntaje antes y el puntaje después de participar en la prueba, y se le asigna un signo si es 1 o si es -1, si es negativo, y la diferencia en valor absoluto, y se establecen los rangos. Los rangos dependen según el ordenamiento que se hace de las diferencias. Es decir, como vemos, el primer valor es 1.46. Va a obtener la posición número 1, el rango número 1. Ahora vemos el siguiente número, que es 3,45, y va a obtener la posición 2. Y así hasta completar todas las posiciones. En este caso, 7, pues son 7 el número de pacientes que se sometieron a la prueba. Ahora vamos a calcular el estadístico W. Para eso, vamos a pedirle al programa R que sume todos los rangos cuyo signo haya sido positivo y que los guarde. De mismo modo, vamos a sumar todos los negativos. Ahora, con este comando, lo que le estamos diciendo a R es que de todas las sumas me muestre cuál de los dos fue el máximo. Para obtener, por último, nuestro W. Como vemos, encontramos un W que es igual a 27, el cual vamos a contrastar con la tabla de Wilcoxon. Si nos fijamos, para este caso, en n igual a 7, tenemos que nuestro teórico W es 3. Como habíamos dicho, si el teórico es más grande, rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto,
el efecto que se desea obtener, que se esperaba obtener al realizar la prueba, es que sí redujo los niveles de ansiedad causados por la altura en los pacientes. Ahora vamos a ver cómo correr el programa con el comando Wilcox Test. En el paquete más y exact rank test se encuentra el comando wilcox.test. En este va a establecer el valor calculado de las posiciones antes y después de una muestra pareada con un nivel de significancia o con un intervalo de confianza del 95%. Si le damos correr, vamos a obtener que nos va a botar un B que es igual a 27, que se establece como el mismo W, en el cual podemos contrastar desde allí, o un valor P, el cual al establecer un nivel de significancia de 0,05 y como el P valor es menor a él, entonces también rechazamos la hipótesis nula. Por ende, si se reduce el nivel de ansiedad causado por la altura al realizar esta prueba a los pacientes. Además, este test nos muestra una mediana estimada de lo que ocurre de los puntajes obtenidos después de hacer la prueba. Ahora vamos a ver cómo se representa esto gráficamente. La mejor manera de representar esto es mediante un box plot, diagrama de cajas y bigotes, en donde sabemos que va a mostrar gráficamente, va a representar los cuartiles, en donde el segundo cuartil va a representar la mediana. A partir de esto podemos comprobar si efectivamente las medianas son diferentes y si una es mayor que la otra. Entonces vamos a establecer los nombres, vamos a asignarle un color a cada uno de cada uno de los box plot y vamos a graficarlo. Como vemos, los resultados antes y después de la prueba arrojan medianas diferentes, en donde la mediana después de ver la prueba se redujo y por ende se establece que sí se reduce el nivel de ansiedad debido a la altura en los pacientes. Y ya, muchas gracias.